Hola a todos, soy Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una reseña, la de la novela A la caza del hombre del saco, escrita por el autor estadounidense Richard Widmark y publicada en español gracias a la editorial Dimensiones Ocultas. Por cierto, la novela pertenece al género terror/thriller. Empecemos. Si hay un subgénero cinematográfico que me encanta como amante del terror, ese es el fan footage o metraje encontrado y también su hermano, el falso documental, por su carácter inmersivo y la capacidad, cuando está bien hecho, de hacer creer al espectador que lo que está viendo es real. Pues bien, si tuviera que nombrar una novela cuya estructura está hermanada a esos subgéneros del terror, te diría sin duda A la caza del hombre del saco. Al comenzar a leer esta novela nos encontramos con un prólogo donde un periodista ficticio nos explica que estamos ante una edición revisada de un libro escrito en 1989 o 1990 por el escritor Richard Widmark, en el que el escritor relata cómo en su pueblo natal, durante el verano-otoño de 1989, se cometieron una serie de asesinatos de varias chicas muy jovencitas cuyos cadáveres fueron encontrados en un estado sobrecogedor. Muy pronto los vecinos de esta localidad apodan a este asesino en serie como el hombre del saco, a falta de conocer su identidad. El tema es que cuando esta novela, este supuesto libro, se publicó en 1990, realmente todavía no se había encontrado al culpable de estos asesinatos. Y parece que esto va a ser un caso más sin resolver hasta que muchos años después se descubre al responsable tras estos crímenes. Por lo tanto, Richard Widmark decide hacer una reedición de su novela, añadiendo un epílogo donde se explica la resolución del crimen. Y supuestamente esta reedición sería el libro que nosotros estamos leyendo. Por supuesto, esto que os acabo de contar es casi en su totalidad ficción. Es decir, que jamás hubo unos asesinatos parecidos en el pueblo del autor, ni este publicó una novela de no ficción al respecto en el año 1990. Pero sí que hay aspectos de este libro que son reales, como el pueblo donde se ambienta, que de verdad es la localidad natal del escritor, ciertos acontecimientos en la vida real de Richard Widmark que sí que sucedieron, rasgos de los personajes que realmente existen o existieron, como por ejemplo la esposa del escritor o sus padres, y por supuesto pues muchos de los lugares de este pueblo y algunos de los vecinos que son reales también. Por lo tanto, estaríamos ante un híbrido entre la autoficción, y haciendo muchísimo hincapié en la palabra ficción, y la falsa crónica criminal. Básicamente, y por irnos al mundo anglo, un falso true crime. Como si los crímenes que narra Truman Capote en A sangre fría fueran ficticios. Como intuiréis, no solo la estructura de esta novela es su mayor acierto debido a su originalidad, sino que en la construcción de la misma juega un papel esencial el pueblo de Maine donde se desarrollan estos acontecimientos, que como ya os digo, existe de verdad y que se llama, y no sé si lo pronunciaré bien, Edgewood. De hecho, como os decía antes, este sí que es el pueblo natal de Richard Widmark, y al inicio de la novela el autor dedica un capítulo entero a contextualizar esta localidad, narrarnos su historia, sus orígenes, su demografía, geografía, tradiciones, costumbres, economía y lugares más característicos. Diríase que el pueblo es un personaje más en esta novela, y el escritor es capaz de provocar en el lector la sensación de que está recorriendo las calles de Edgewood a medida que avanza la lectura, que él es un vecino más de esta localidad. Y es que, gente, yo vivo en un pueblo, y aunque es algo mayor que el de esta novela, os digo que el autor consiguió ponerme en situación a la perfección. Porque, ¿qué pasa si de repente ya no te puedes fiar ni del vecino de al lado porque podría ser un asesino en serie? Un monstruo capaz de mutilar, violar y asesinar a personas con las que lleva años conviviendo. Este sentimiento de cercanía a la maldad y el trauma imborrable que ello provoca en el espíritu de una comunidad es uno de los aspectos más potentes de este libro. Al principio, los vecinos incluso se rehúsan a pensar que uno de ellos pueda ser el asesino. Intentan echarle la culpa a alguien que venga de fuera, porque es imposible para ellos imaginar que cualquiera de los que han conocido toda su vida sean capaces de hacer algo así. Y es que esta incredulidad no deja de ser un mecanismo de defensa, una herramienta de supervivencia para poder continuar viviendo en un lugar que de repente ya no es seguro. Es idílico, el sueño americano no existe, quizá nunca existió. Y eso es lo que más miedo da de esta novela. Pero por supuesto, un lugar no es nada sin la gente que lo habita y le da un sentido. Y por ello, los personajes que integran esta comunidad y que forman parte del elenco de esta novela son también muy importantes. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que este libro está narrado por un trasunto del propio autor, Richard Widmark.
que vuelve a la casa familiar para pasar allí el verano tras haberse graduado en periodismo. Realmente se ha dado cuenta de lo que a él más le interesa es la ficción, va a comenzar a publicar una revista de terror. Decide que aprovechará estos meses de verano para trabajar en este proyecto. Lo que él no sabía es que iba a obsesionarse por completo con estos asesinatos. Iba a convertirse en un observador de su propio pueblo, de las gentes con las que ha crecido. Es interesante esta perspectiva porque por muy objetivo que quiera ser, al final el protagonista es parte de esta comunidad y por tanto no puede ser del todo imparcial. Su visión inevitablemente queda influida por el amor que siente hacia este pueblo, por el horror que él mismo experimenta como vecino de la localidad. A él se añaden otros personajes como por ejemplo sus padres, y tengo que pararme aquí para decir que me parece realmente hermoso y conmovedor cómo Richard Widmark habla de estos personajes. No sé cuánto de verdad habrá en sus retratos, pero me da a mí que bastante. También tenemos a otros personajes como por ejemplo las víctimas, los familiares de estas, el inspector encargado del caso, que realmente cuenta una historia horrenda sobre un episodio que vivió en la investigación de un caso anterior y que para mí es una de las partes más terroríficas del libro. E incluso tenemos la figura de la periodista, una becaria en el periódico local que se convierte en la fuente que nutre al protagonista de la información que le permitirá acercarse a estos hechos. En general, los personajes están francamente bien introducidos en la novela. Cada uno de ellos juega el papel que le toca y pienso que están bien aprovechados. Además, a través de la figura del narrador se explora la fascinación que sienten las personas que gustan del true crime por los crímenes. Se lanzan varias cuestiones sobre el porqué detrás de esta fascinación. Es además la que siente el lector a medida que va leyendo y quiere saber más. ¿Cuándo deja esto de ser sana curiosidad para convertirse en algo más patológico o perturbador? En cuanto al estilo, ya os he mencionado que para mí uno de los aciertos más esenciales de la novela es su estructura. Y si hablamos de la prosa de Widmark, tengo que rendirme ante ella, porque es una narración sencilla que interpela al lector para que continúe leyendo, que dota por tanto de un gran dinamismo a la novela, pero al mismo tiempo es capaz de generar reflexiones interesantes sobre la naturaleza del mal, especialmente la huella que deja en aquellos que se enfrentan de manera directa o indirecta a este tipo de acontecimientos. Vaya, que es un libro muy bien escrito, en mi opinión. Además, muy bien traducido por Javier Martos para la edición española. Además, algo que contribuye a acrecentar esa sensación de estar leyendo algo que pasó de verdad es el empleo por parte del autor de fotografías que van acompañando los capítulos del libro. Son retratos del pueblo, algunos reales, ojo, también de las víctimas, de la policía, de los lugares del crimen. Como os digo, para mí este recurso es un acierto más para sumergir al lector en la historia. Respecto a la intriga, y como he mencionado anteriormente, el autor emplea una narrativa que hace que sea imposible apartarte del libro. Lo leí literalmente en 2 días y eso que tiene 400 y pico páginas. Y sí, el hecho de que tengo el pie roto y estoy bastante limitada y de baja, pues pueden haber influido en este ritmo tan rápido de lectura que no es el que suelo tener. Es que de verdad que no podía parar de pensar en el libro. No quiero decir con ello que lo más importante sea la resolución del misterio, que no creo que podamos definir esta novela como un thriller al uso. Creo que sientes tan sumergido que quieres saber qué pasará a continuación a cada rato. Y sí, gente, como se anuncia al inicio del libro, en el epílogo tendréis la resolución del crimen. Sabréis quién es el culpable. Esto no es un spoiler porque, como digo, se dice al principísimo de la novela. No diré nada más, solo que para mí ese epílogo es lo mejor de todo el libro. Eleva aún más su calidad y es uno de los finales más redondos e inolvidables que he leído en mucho tiempo. Y no porque utilice el impacto o el giro retorcido para sorprender de repente al lector, sino porque consigue, a su modo, ponerte mal cuerpo. La novela, como digo, huye todo el rato del giro inverosímil y el plot twist absurdo. En mi opinión, todo resulta muy pero que muy coherente y lógico. Lo que quiere decir que la historia y el libro están muy pero que muy bien estructurados y construidos. Y vuelvo a repetir, esta novela es un vicio. Tiene un ritmo brutal y a mí me ha resultado imposible aparcarla. Por último, y antes de pasar a la conclusión final, si te ha gustado esta novela o te ha interesado, te recomiendo 3 más. En primer lugar, la ya citada A Sangre Fría, una obra maestra de Truman Capote, que este sí es un true crime real. Una novela de no ficción donde el escritor relata un crimen atroz. El asesinato de 4 miembros de una familia en la Arkansas del año 59. Truman Capote incluso llegó a verse con uno de los asesinos en la cárcel y a desarrollar una relación un poco peculiar con él, dejémoslo ahí. En segundo lugar, os recomiendo, pero con reticencias, la novela La Letitia o El fin de los hombres, de Iván Jablonka.
Otra crónica, esta menos literaria que la de Capote, relata el asesinato de Laetitia Perris, de 18 años, una joven francesa. Se centra en la figura de la víctima, del asesino, de los familiares de ambos, pero también y especialmente en el impacto mediático y social que tuvo en la población francesa de la época. Y realmente no sucedió hace demasiado. Si hay algo que me entristeció de este libro es que ese título gritaba perspectiva feminista. En cambio, el autor ofrece ciertos juicios de valor que, en lo personal, me sobraron por completo. Y que pienso genuinamente que restan calidad a su obra. Aún así, leedlo si os interesa este género. También os recomiendo El adversario de Emmanuel Carrère, del que ya he hablado en este canal, donde el autor reflexiona sobre el caso de Jean-Claude Roman, un hombre que llevaba una vida que era una farsa y que asesinó a su mujer, sus hijos y sus padres. Cuando descubrieron que en realidad Jean-Claude no era médico ni mucho menos trabajaba en la OMS. Realmente fascinante esta novela. El tema es que en estas 3 recomendaciones que os acabo de hacer se detallan y relatan crímenes reales, a diferencia de lo que sucede en A la caza del hombre del saco, donde ya os digo que la parte criminal es ficticia. Así que si queréis una novela que funcione como falso reportaje periodístico, lo más parecido que yo me he leído es Todos quieren a Daisy Jones, de la autora Taylor Jenkins Reid, pero que en este caso no es un true crime, sino que es un libro donde una periodista, intuimos, está recopilando una serie de entrevistas a los miembros de una banda de rock, Daisy Jones and the Six, que lo petaron en los años 70, pero que tras un solo disco y una gira mundial se separaron para no volver a colaborar musicalmente nunca más. Evidentemente no existió ninguna banda con este nombre y todos sus personajes son ficticios. Pero se dice, se comenta, se rumorea, y os digo yo que sí, que la he leído, que la autora se inspiró ligeramente en la historia de la banda de rock británica Fleetwood Mac, y especialmente en las turbulencias entre los miembros de esta banda durante la grabación de su disco Rumours, que es, por cierto, Chef Kiss. Recomiendo muchísimo también la serie que hizo Prime Video de esta Daisy Jones and the Six. En conclusión, recomiendo A la caza del hombre del saco a aquellos que estén hartos de las típicas novelas de suspense en formato thriller, a los amantes del metraje encontrado o falso documental y a todos aquellos que desean sumergirse en una novela y sentir que lo que te cuenta es real. Pero cuidado, que este libro muerde. Mi nota para esta novela definitivamente es un 9. Y por cierto, tiene segunda parte que todavía no está publicada en español, pero sí en inglés, y espero de verdad que Dimensiones Ocultas se anime también a traernos esta secuela que tiene por título Becoming the Boogeyman. Aunque tranquilos, que esta historia queda cerrada y si no leemos la secuela pues no pasa absolutamente nada. Pues bien, queridos y queridas, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad darle a like si os ha gustado y por supuesto suscribíos al canal para más contenido similar. Muchas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta luego!